Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Iván Mendoza y hoy día vamos a ver un nuevo tema de la química que son justamente las funciones químicas. Dentro del mundo de la química van a haber bastantes funciones, bastantes nombres, bastantes compuestos y estos se van a clasificar en dos principalmente. Funciones químicas orgánicas y funciones químicas inorgánicas. Nosotros nos vamos a centrar más en este segundo grupo. Y para comenzar vamos a ver primero la función óxido, que es la combinación de un metal o un no metal más el oxígeno, ¿no? Ahorita vamos a ver más a detalle. Bien, las funciones químicas inorgánicas van a ser compuestos que tienen propiedades muy semejantes. Como vemos en este cuadro de resumen, las funciones químicas orgánicas van a ser de dos maneras. Van a ser tanto la combinación de un metal como un no metal. Y si lo unimos con diferentes compuestos, por ejemplo con el oxígeno, nos va a dar en el caso del metal un óxido básico. Y si lo unimos con un no metal más oxígeno, nos va a dar un óxido básico. Bien, así que vamos a comenzar. Luego el resto vamos a ir viendo poco a poco. Tanto la combinación con hidrógeno, qué pasa si mezclamos el óxido básico con el agua, ¿no? Y si mezclamos ambos inclusive, ¿no? ¿Qué nos dará? Bien, vamos a comenzar entonces. Primero con la función óxido, ¿no? De esto se va a obtener de la reacción química del oxígeno con otro elemento químico. Este quiere decir que van a ser compuestos binarios. Binarios debido a que van a solamente tener dos átomos, ¿no? Un átomo de un metal o un no metal y el oxígeno. Bien, por lo general en este caso el número de oxidación o estado de oxidación del oxígeno va a ser de -2, ¿no? El elemento químico cualquiera se va a mezclar con un oxígeno y va a formar óxido. Los óxidos pueden ser de dos maneras, pueden ser óxidos básicos u óxidos ácidos, o también llamados antiguamente anhidros, ¿no? Anhidridos. En este caso, bueno, este es un resumen: el oxígeno más el metal, un óxido básico, y con un metal, un óxido ácido. Bueno, primero vamos a estudiar a los óxidos básicos o metálicos, los cuales van a ser combinaciones justamente de un metal con el oxígeno y nos va a dar un óxido básico. Estos óxidos básicos son bastante recurrentes en la naturaleza. De repente se habrán encontrado un alambre de cobre que con el pasar del tiempo, de repente a la hora, a las 2 horas, ya se formó una pequeña capa de óxido, ¿no? Ese es justamente un ejemplo de un óxido básico. Y como que nosotros lo podemos formular, también lo podemos hacer de esta manera. Tenemos el metal con una carga positiva y tenemos el oxígeno con una carga negativa de -2, ¿no? En este caso hacemos el cruce de cargas y nos quedaría M2 o X, ¿no? X representando siempre el número de átomos del oxígeno, que justamente este X viene del estado de oxidación del metal. Como ejemplo tenemos el aluminio y el oxígeno. El aluminio en este caso tiene carga de +3 y el oxígeno tiene carga -2. Si hacemos el cruce de cargas nos quedaría trióxido de dialuminio. Ya sabemos la nomenclatura IUPAC, así que fácilmente lo podemos nombrar. Bien, ¿dónde es que más encontramos a los óxidos básicos, ¿no? Un ejemplo de ello puede ser el óxido de silicio. Bueno, acá en realidad se coló el óxido de silicio debido a que el silicio es un no metal, pero también lo podemos encontrar, ¿no? Y este óxido de silicio es bastante utilizado en la fabricación de espejos, ¿no? Pero los espejos también vienen de la arena, por si no lo sabían. La arena también como componente tiene óxidos de silicio. Otro uso también que se puede dar a estos óxidos puede ser el óxido de magnesio, que es usado en la fabricación de papel. También el óxido de plomo como constituyente de algunas baterías, algunas pilas, ¿no? Acumuladores de plomo. Y el óxido de zinc, que también se usa en la preparación de cremas y cosméticos. Bien, ahora vamos a pasar a los óxidos ácidos o anhidridos, como antiguamente los llamaban. Estos van a ser compuestos orgánicos binarios también, y se van a obtener de la combinación de un no metal, en este caso con el oxígeno, ¿no? Un no metal más el oxígeno, óxido ácido. Por ejemplo, tenemos el carbono, ¿no? Más el oxígeno nos daría un dióxido de carbono, o también llamado anhidrido carbónico. Y vamos a utilizar por lo general los principales elementos no metálicos, ¿no? Los que están acá de amarillito, cualquiera de ellos. Bueno, en realidad no todos, debido a que los gases nobles no forman óxidos, ¿no? Esto es bastante importante resaltar. Pero entre ellos vamos a rescatar a los que sí se pueden formar, los que sí pueden formar óxidos, que son el carbono, el hidrógeno, en este caso de acá. Bueno, el oxígeno con un óxido también formará un óxido ácido. Una pregunta bastante interesante, lo vamos a dejar para después, pero yo les adelanto que el oxígeno más oxígeno, que te daría
más oxígeno? No, en realidad te daría el ozono, pero eso ya se da con otro tipo de reacciones. Bien, tenemos el nitrógeno, el flúor y todos los halógenos, ¿no? El cloro, el yodo, el azufre también forma óxidos bastante interesantes, el fósforo también, y bueno, también con el bromo. Bien, como ejemplo también vamos a hacer de forma muy similar a como hicimos con los óxidos básicos. En este caso vamos a hacer el cruce de cargas, pero hay que recordar que por lo general los no metales van a tener estados de oxidación, puede ser dobles o triples, no pueden tener más de 2 estados de oxidación. En el caso del carbono tiene 2 estados de oxidación, puede ser más 4 o más 2, pero en este caso vamos a coger el más 4. Si nosotros hacemos el cruce de cargas, nos quedaría C2 o 4, pero lo podemos simplificar. Esto siempre es un truco bastante recurrente que se usa para simplificar justamente el número de átomos en la molécula, ¿no? Simplificamos 2 y 4, nos quedaría acá 1, pero bueno, si ya no se pone el 1 se simplifica así, y el 4 la mitad sería 2, ¿no? Por lo que nos quedaría el dióxido de carbono. Bien, otro ejemplo podemos coger al nitrógeno con estado de oxidación más 3, pero solamente puede ser más 3, puede ser inclusive hasta más 5, pero en este caso estamos trabajando con más 3. Por lo tanto hacemos el cruce de cargas y nos quedaría de la siguiente manera, N2 o 3, lo cual se llamaría trióxido de dinitrógeno. Bien, el azufre también tiene bastantes estados de oxidación, pero en este caso estamos trabajando con el más 6. Si trabajamos con más 6 y hacemos el cruce de cargas, nos quedaría S2 o 6, pero como ambos tienen mitad, podemos simplificarlo y nos quedaría el trióxido de azufre o de monoazufre. Cualquiera de los dos es válido. Y por último tenemos el fósforo con estado de oxidación más 3 y el oxígeno con estado de oxidación menos 2. Y lo que nos daría, si hacemos el cruce de cargas, el trióxido de difósforo. Recordemos que en la nomenclatura de IUPAC se van a utilizar los prefijos de mono, di, tri, tetra, penta. Ustedes ya lo saben, son bastante inteligentes. Bien, un gas rescatable de esto viene a ser el dióxido de carbono, que también es un óxido ácido, ¿no? Que es responsable de repente del calentamiento global, ¿no? Un gas bastante importante hoy en día, debido a que nosotros tenemos que saber cómo controlarlo, cómo nosotros podemos bajar nuestras emisiones de dióxido de carbono para poder contribuir así a la mejora del planeta, ¿no? Que estamos en una situación, o mejor dicho, estamos entrando en una situación bastante crítica con respecto al medio ambiente. Bien, algunas propiedades de los óxidos van a ser estas, las que les pongo acá. Los óxidos básicos, en este caso recordando que los óxidos básicos son la combinación de un metal con el oxígeno, son compuestos iónicos, ¿no? Hay que diferenciar muy bien esto de compuestos iónicos con moléculas. Los compuestos iónicos forman redes cristalinas, y que son más o menos como esta molécula de acá, que viene a ser en sí un óxido de un metal cualquiera, puede ser un óxido de sodio, por ejemplo, ¿no? Entonces estos van a ser compuestos iónicos, bastante diferentes a una molécula. Bien, al disolverse, los óxidos pueden producir hidróxidos o bases. Sin embargo, algunos óxidos metálicos como el aluminio son anfóteros, ¿no? Por lo cual quiere decir que si se disuelven en agua no van a formar dos hidróxidos, van a formar ácidos, ¿no? En este caso les presento al hidróxido de sodio, que viene a ser en este caso en forma de perlitas y también es bastante soluble en agua. En este caso, al ser un metal, va a formar una base, un hidróxido. Por lo general los óxidos no metálicos son gaseosos y al disolverse en agua van a formar las bases, ¿no? Las famosas bases. Y estas bases se pueden neutralizar con los hidróxidos. Ya les hago un spoiler de las siguientes clases, ¿no? Ustedes sabían que el infierno de repente, bueno, si quieren el infierno como normalmente nos lo representan es de color rojo, pero en realidad no sería tanto así, debido a que el infierno tendría más que todo una composición de un óxido de azufre, o bastantes óxidos de azufre en sí, ¿no? Sabemos que existe el trióxido de azufre, el dióxido de azufre, etc., ¿no? Y la llama de este óxido de azufre sería de color azul, por lo tanto el infierno sería más que todo de color azulino. Bien, los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre también son particularmente conocidos debido a que forman lluvia ácida, y estos vienen a ser gases producidos por las fábricas que se liberan a la atmósfera. Estos gases van a entrar en contacto
con las nubes, ¿no? Y estas nubes están compuestas de agua, pero de agua en estado gaseoso. Y al entrar en contacto con el agua forman estos ácidos, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, que son ácidos bastante fuertes y los cuales causan también bastantes estragos, ¿no? Llegando a malograr muchas cosechas de repente, o inclusive en las estatuas que son hechas de mármol o de caliza pueden llegar a corroerlas también, ¿no? En los bosques también va a ser bastante perjudicial debido a que van a quemar a los árboles. Bien, por otro lado vamos a tener al óxido de hierro, que va a ser el óxido cuando se forma, o mejor dicho, cuando se oxida un clavo, ¿no? Que es normalmente un fierro de construcción, ¿no? Y otro de donde más podemos encontrar el óxido de hierro también es en Marte. Marte es el planeta rojo justamente debido al óxido de hierro, que su color es rojizo. El vidrio y la arena van a estar formados por una mezcla de óxido como el silicio, ¿no? Como el dióxido de silicio. En este caso, si nosotros queremos formar un vidrio cualquiera, solamente tenemos que agarrar un montón de arena y llevarlo a una temperatura bastante alta, ¿no? Luego ahí vamos a tener un fluido bastante interesante, en lo cual si lo enfriamos demasiado rápido se va a solidificar. Bien, como último vamos a estudiar a la función de los peróxidos, que vienen a ser en este caso muy similares a los óxidos estudiados, pero en este caso los peróxidos van a tener la propiedad de que su estado de oxidación del oxígeno va a ser de -1, ¿no? Y en su estructura van a presentar los enlaces puente de oxígeno también. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Pues bastante sencillo también. Solamente tenemos que anticipar la palabra peróxido y seguido del nombre del metal. Solamente vamos a poder formar los peróxidos de repente con tanto con metal como con no metales, pero con no metales es un poco más raro. Más que todo van a formarse con los metales. Entonces en estos ejemplos vamos a tener primero al peróxido de potasio, ¿no? Su estructura es de la siguiente manera: un potasio unido con un oxígeno y un oxígeno unido con otro oxígeno a su vez, y este oxígeno ha unido al potasio, ¿no? Y van a ser de manera muy similar los demás. En el caso del peróxido de hidrógeno, bastante conocido, que es el agua oxigenada, ¿no? Justamente debido a que tiene un oxígeno de más, se le denomina así, pero formalmente se llama peróxido de hidrógeno. El peróxido de bario también es bastante utilizado, ¿no? Donde en este caso el bario va a tener estado de oxidación +2 y el oxígeno va a tener estado de oxidación de -1, y haciendo el cruce de cargas nos va a quedar esta estructura de acá, un peróxido de bario. Y también, ya como último ejemplo, tenemos al peróxido de cobre, pero recordemos que el cobre puede tener esta oxidación de +1 o también puede tener esta oxidación de +2, ¿no? En este caso nos daría el peróxido de cobre 2. Bien chicos, hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya podido gustar, hayan podido aprender algo nuevo y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense bastante, bye.